Matemático y filósofo Joseph Hone Wronski. José María von Wronski nació el 23 de agosto de 1776 en Polonia y fallece el 9 de agosto de 1853. Fue un filósofo, matemático, físico, inventor, oculista y economista polaco mesiánico, oficial del ejército polaco y ruso, conocido en el campo de las matemáticas por establecer la matriz y la determinante que lleva su nombre. Su primera disertación sobre los fundamentos de la matemática se publicó en París en 1810. Ya para el año 1812 publicó un trabajo llamado Métodos de Wronski, donde afirma probar que cualquier ecuación algebraica tiene una solución por radicales. En 1821 publicó su libro titulado Introducción a un curso de matemáticas. Ya en los últimos años, habiendo fracasado en vender sus especulaciones industriales y no conseguir que sus ideas fueran aceptadas por la Academia de Ciencias, se vio obligado a pedir dinero para publicar sus escritos filosóficos. Pero una quiebra acabó con la impresión de sus obras, que permanecieron inéditas durante más de 30 años. Wronski murió en 1853 en Neuilly. Principales aportes. Logros en matemáticas. Él hizo análisis matemático y especialmente desarrollando funciones en series de potencias y ecuaciones diferenciales. Sus logros más importantes incluyen el desarrollo determinante de ecuaciones funcionales, nombradas en su honor Wronskian. Como las pruebas de sus afirmaciones estaban incluidas, o más bien ocultas, en extensos manuscritos, a veces se les llamaba la esfinge de las matemáticas. Logros en física. En el campo de física estuvo interesado en la teoría de instrumentos óptimos y mecánica de fluidos. Mejoró máquinas de vapor diseñando calculadoras mecánicas. También creó el concepto unidad de pista. En el campo de la filosofía tenemos sus obras más representativas, las cuales son: 1. Filosofía del infinito. 2. Mesianismo o reforma absoluta del saber humano. 3. Filosofía absoluta de la historia. El wronskiano es un operador matemático que nos dice cuando un conjunto de funciones son linealmente independientes o linealmente dependientes. Tenemos las funciones f1, f2 hasta fn. Son funciones que deben de tener al menos n-1 derivadas. Formamos la matriz y en la primera fila deben ir las funciones f1, f2 hasta fn. En la segunda fila deben ir las primeras derivadas de estas funciones. En la tercera fila colocamos las segundas derivadas y así hasta la última fila, que se coloca la derivada de orden n-1. Se está formando una matriz cuadrada del tamaño n por n. A esta matriz le tomamos el determinante y lo calculamos. El resultado que nos salga será una función. A este resultado es lo que llamamos el wronskiano. Para entender mejor esto, tenemos dos funciones, que son y1 y y2. El wronskiano de dos funciones se define de la siguiente manera. En la primera fila debe ir las funciones que son y1 y y2, y en la segunda fila las primeras derivadas de estas funciones. Y si lo desarrollamos, tendríamos y1 por la derivada de y2 menos la derivada de y1 por y2. Para tres funciones, y1, y2, y3, el wronskiano se define como un determinante que es 3 por 3. En la primera fila irán las funciones que son y1, y2, y3. En la segunda fila irán las derivadas de las funciones. Y en la tercera fila irán las segundas derivadas de estas funciones. A partir de un wronskiano podemos definir cuándo un conjunto de funciones es linealmente independiente
o dependiente. Tenemos que las funciones y1 y y2 son linealmente independientes si y solo si su Wronskiano es diferente de 0, y que son linealmente dependientes si y solo si su Wronskiano es igual a 0, y esto en general para cualquier conjunto de funciones. Continuamos con las aplicaciones de Wronskiano. Para ello tenemos el ejercicio número 1, que consta de dos funciones, y1 que es igual a e a la 3x e y2 que es igual a e a la menos 3x. Usaremos el método de Wronskiano 2×2. En la primera fila se ubica las funciones, en la segunda fila se ubica las derivadas de ellas, para lo cual sacaremos las derivadas de la función 1, que es e a la 3x, y su primera derivada es 3e a la 3x. En el caso de la función 2, tenemos a e elevado a la menos 3x. Su derivada sería menos 3e a la menos 3x. Dichos resultados se reemplazará en el Wronskiano. Una vez reemplazadas en el Wronskiano, aplicaremos la multiplicación de ellas, para lo cual será en aspa e a la 3x por menos 3e a la menos 3x menos e a la menos 3x por 3e a la 3x, el cual nos quedaría menos 3 por 1 menos 3 por 1. El resultado sería menos 6. Para que se entienda un poco mejor, haremos el ejercicio número 2, el cual consta de tres funciones, y1 que equivale a coseno de x, y2 que equivale a seno de x e y3 que equivale a 1, para lo cual esta vez realizaremos un Wronskiano de 3×3. En la primera fila las funciones, en la segunda fila la primera derivada y en la tercera fila la segunda derivada de ellas. Pasaremos a sacar las derivadas de cada una de ellas. Para la primera función, que es coseno de x, su primera derivada será menos seno de x y la segunda derivada será menos coseno de x. Para la segunda función, que es seno de x, la primera derivada será coseno de x y la segunda derivada menos seno de x. Para y3, que es una constante de valor 1, la primera derivada será 0 y la segunda derivada también será 0. Una vez obtenidos dichos valores, pasaremos a reemplazarlo en el Wronskiano de 3×3, el cual en la primera línea colocaremos las funciones, que serían coseno de x, seno de x y 1, en la segunda línea la primera derivada, que son menos seno de x, coseno de x y 0, y en la tercera fila, que es la segunda derivada, lo cual son menos coseno de x, menos seno de x y 0. Continuando con el desarrollo de elegiremos una posición. Este caso será el de coseno de x, el cual tacharemos su columna y su fila, y lo restante será multiplicado. Quedaría coseno de x multiplicado por el coseno de x, 0 menos seno de x y 0. Lo mismo pasará con la siguiente posición, que vendría a ser el seno de x. Tachamos tanto fila y columna, el cual nos quedaría seno de x multiplicado por menos seno de x, 0 menos coseno de x y 0. Lo mismo ocurrirá con el 1. Tacharemos fila y columna y nos quedará 1 menos seno de x, coseno de x, menos coseno de x y menos seno de x. Para lo cual obtendremos tres determinantes de 2×2, los cuales se resolverán multiplicando en forma diagonal. Así, resolveremos el coseno por x, ello multiplicado por el coseno de x por 0 menos seno de x por 0. El siguiente que le pasamos a restar sería seno de x multiplicado ello por menos seno de x por 0 menos coseno de x por 0. Ello le sumamos el último determinante, que sería 1 multiplicado por menos seno de x por menos seno de x menos coseno de x por coseno de x, los cuales resultará 0 menos 0 más 1 multiplicado por seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Y recordamos que ello es una propiedad trigonométrica. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, el cual 1 por 1 resultará 1.